Bendiciones, iglesia. Un día como hoy, hace más de 2000 años, Jesús vació muchas verdades espirituales que son base de la vida cristiana y de cómo funciona el reino de nuestro Padre Celestial. Para el día de hoy, reflexionaremos en su palabra y estos acontecimientos relatados en Mateo, capítulos del 21 al 25. Jesús volvió a entrar en el templo y comienza a derramar de su sabiduría y a enseñar de la palabra de Dios. Los fariseos vienen a él para tentarle, preguntándole que quién le había dado autoridad para hacer estas cosas. Esto lo dijeron porque Jesús había purificado el templo, sacando a todos los cambistas y demás personas que habían convertido el templo en cueva de ladrones. Estos esperaban sorprenderle en alguna blasfemia, pero Jesús, conociendo sus corazones y sus verdaderas intenciones, los confronta. Pero ellos no pudieron contender en contra de la sabiduría de Jesús. Después de estas cosas, Jesús continúa saciando de bien a las personas y a sus discípulos, enseñando a través de parábolas, como la parábola de los 2 hijos, la parábola de los ladrones malvados, la parábola de la fiesta de bodas y sobre la cuestión del tributo. Leamos la parábola de los 2 hijos en Mateo capítulo 21, versículos del 28 al 32, que dice: Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Amén. Jesús con este pasaje nos enseña una verdad importante. Así como este padre quiere que sus 2 hijos trabajen en su viña, asimismo Dios, nuestro Padre Celestial, quiere que trabajemos en su obra. Nosotros, sus hijos, que seamos fieles servidores para la edificación de su iglesia y para el crecimiento de su reino. También Jesús muestra cómo el arrepentimiento de una persona puede conducirlo a la salvación. Este hijo, al igual que los publicanos y prostitutas, aunque hicieron mal en sus vidas, se dieron cuenta de su error y cambiaron de dirección. Decidieron cambiar su corazón para bien. Pero aquel otro hijo fue hipócrita, que le dijo a su padre sí, pero en su corazón estaba el no hacerlo. Iglesia, seamos como el primer hijo, que nos damos cuenta de nuestros errores y nos arrepentimos ante nuestro Dios. Y le obedecemos porque nuestro Padre siempre va a querer lo mejor para nosotros. Seamos congruentes en lo que decimos con lo que hacemos. Debemos vivir lo que predicamos y ser sinceros con las demás personas. Siguiendo con los acontecimientos de este día, luego de que Jesús habló sobre las parábolas, leeremos en Mateo capítulo 22 del 36 al 40 que se acerca un intérprete de la ley queriendo tentarle y le pregunta a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma
y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Iglesia, el Señor quiere que le amemos con todo nuestro ser, no solo con algunas partes, sino con la totalidad de nuestro ser, en sentimientos, pensamientos y acciones. Jesús nombra primero el corazón. Él nos enseña que el corazón es el contenedor y centro de las emociones. Alegría, admiración, esperanza, amor. También nombra el alma y la mente. En la mente tenemos nuestros pensamientos. Y te pregunto, ¿en dónde están tus pensamientos? ¿Están más enfocados en la televisión? ¿En las malas noticias? ¿En el dinero? ¿En cosas negativas? ¿Piensas en Jesús constantemente? ¿En lo que ha hecho por ti? ¿Que te sacó de ese problema, de esas enfermedades? Hermanos, todo aquello en lo que pensamos más que no sea Dios se convierte en idolatría. ¿Estás meditando en la palabra de Dios para ponerla en práctica? En lo que piensas más, allí es donde está tu corazón, dice la palabra de Dios. Si amamos a Dios sobre todas las cosas, Él es lo primero para nosotros en todo momento. Cuando amamos a Dios con todo nuestro ser, buscamos su presencia, su compañía y compartimos con Él todo lo que nos sucede. Amar a Dios implica obedecer sus mandamientos, estudiar las Escrituras, en creer toda su palabra. Significa tener gratitud por todo lo que nos ha dado. Pero la esencia del amor a Dios es deleitarse en todo lo que Él es, en reconocer quién es Él. Y este deleite quiere decir encontrar satisfacción, placer, felicidad en su presencia, confiando en su bondad, en su provisión y buscar vivir una vida de adoración hacia Él. Jesús también nos manda a amar al prójimo como a uno mismo. Si te amas y cuidas a ti mismo, podrás extender ese mismo amor y cuidado hacia los demás. Tratar a todos con respeto, reconociendo su valor como seres humanos. Es actuar con compasión y generosidad. Ofrecer tu ayuda y apoyo a quienes lo necesitan, tanto en momentos de dificultad como en momentos de alegría. Jesús nos enseña a no juzgar a los demás, a perdonar así como nos gustaría que nos perdonaran a nosotros mismos. Aprendamos de Jesús, de ese amor que nos muestra Él. Siguiendo la palabra, luego al final de este día, Jesús se dirige al Monte de los Olivos y sentado allí, siguió derramando de su conocimiento. Esta vez habló sobre las señales antes del fin, la venida del Hijo del Hombre, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y sobre el juicio de las naciones. Leamos la enseñanza que nos da Jesús en la parábola de las 10 vírgenes, en Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite,
porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Jesús les dio esta palabra importante a sus discípulos, porque él sabía que pronto, en 3 días, él moriría para luego resucitar y ascender al cielo. Jesús los estaba preparando para que mantuvieran la fe en las promesas que ellos habían oído de él, y les estaba revelando de que él vendrá de nuevo. Jesús nos alienta a nosotros, su iglesia, con este pasaje, a velar, a estar espiritualmente despiertos y atentos, de estar en comunión con Dios constante, orando para que nos llene de ese aceite que es el Espíritu Santo, y así tener siempre nuestras lámparas encendidas, nuestro interior, buscando su guía para no caer en tentación y para que podamos discernir la voluntad de Dios y seguir siempre su buen camino. Iglesia, en este día Jesús nos invita a acercarnos más a nuestro Padre Celestial, a arrepentirnos de corazón y cambiar de dirección, a obedecer su palabra, a amarlo con todo nuestro ser, a velar en oración y permanecer en Él. Dios les bendiga, hermanos en Cristo. Feliz día.